Esto sí es nuevo, pero muy nuevo. En julio 26 de 2017 es la última actualización que tuvo el régimen en comercio exterior. El Banco de la República siempre tenía este tema pendiente y nunca lo había sacado a norma, pero por conceptos le tocaba al banco decir, mire, eso no se podía hacer, no se podía hacer. ¿Cuál es la operación? Yo tengo aquí una deuda con un proveedor del exterior, pero el proveedor del exterior tiene aquí relaciones de todo tipo comerciales con otras empresas en Colombia, y esa empresa en Colombia entonces se interesa en la cartera del proveedor y se la compra con descuento. Aquí todo depende del descuento. Yo puedo comprar la deuda que tiene un proveedor en el exterior por cobrar, por facturas por cobrar, a otro residente aquí en el país. Entonces, si hay compra de cartera con descuento y yo, residente 1, me convierto en acreedor de un residente 2, porque ahora yo soy el dueño, ¿no?, de la deuda que usted tenía con el proveedor del exterior, vengo yo a financiarlo, ¿no? Yo soy el que le estoy dando la financiación en moneda extranjera. Entonces lo que decía antes el Banco de la República era lo que primero dijo aquí en la norma: yo tengo que pagar en divisas eso como una importación más al otro residente. El otro residente va a cobrar entonces lo que me estaba cobrando el proveedor original. Lo que pasa es que aquí hay que probar la cesión y la compra de la cartera con descuento. Esos documentos deben estar como un soporte de esta operación. Yo le voy a girar a usted entonces en divisas eso que le tendría que haber pagado al proveedor, pero como el proveedor me acaba de notificar que usted ahora es el que compró esa cartera, pues yo se la giro a una cuenta en el exterior de ustedes, de usted, señor residente. Ese es un caso que siempre esa era la salida que tenía el Banco de la República de la operación. Ahora bien, ¿cuál es la novedad de la norma? Es la segunda parte. La segunda parte dice que si hay acuerdo entre las partes, yo le puedo pagar simplemente en moneda legal colombiana esta operación sin ninguna clase de informe al Banco de la República, es decir, sin declaración de cambio. ¿Eso qué implica? Que no va a haber canalización de la importación. Es una excepción a la canalización. Simplemente va a haber un pago entre las partes, entre los colombianos, siempre habiendo un acuerdo de tasa. Yo puedo llegar a un acuerdo. Yo le debo a usted 100.000, 150.000 dólares por unas mercancías facturadas. Esos 150.000 dólares usted los compró con descuento al acreedor del exterior. Eso es una operación de mercado libre, es decir, yo le compro la cartera a usted y simplemente le giro las divisas comprándole la cartera al proveedor del exterior. Eso debe tener soporte y obviamente vamos a buscar la trazabilidad de la operación. Y ahora usted, otro residente, me está cobrando los 150.000 dólares. Y llegamos a un acuerdo y digo, no quiero pagar en dólares. Llegamos a un acuerdo de tasa y paguémonos esto en pesos. La forma de pagar en pesos es indiferente. Puede ser un giro bancario, puede ser un pago directo, puede ser un cruce de cuentas entre las dos empresas en Colombia, solo que vamos a utilizar el patrón moneda legal colombiana. Y lo novedoso es que la importación como tal, en los registros del Banco de la República y en nuestros registros en la información externa, va a quedar sin canalizar, entre comillas. Pero una vez verificada la operación, vamos a encontrar que lo que hubo fue un pago en pesos, hecho a partir del 26 de julio de 2017, en donde ya la norma permite hacer esa operación. Entonces aquí podemos contar otra excepción en la canalización, que es que las partes se hayan puesto de acuerdo en pesos para hacer el pago en pesos, cuando una de ellas le compra la cartera al acreedor original, que era nuestro proveedor del exterior. La excepción también puede existir, pero afuera, es decir, mi proveedor, un tercero le paga a mi proveedor. Ah, sí, claro. Y yo entonces ahora le pago no a quien me despachó, sino a quien le compró la cartera. Exacto, eso siempre, eso venía dándose desde el año 2011. La pregunta de ella, mire, yo me puedo financiar con quién, con qué persona puedo financiar una importación. La norma es el artículo 10 de la resolución 8. La norma dice, con el proveedor de la mercancía, claro. Con un residente en el exterior, no importa si es persona natural o jurídica, o con una entidad bancaria, un intermediario del mercado cambiario o una entidad financiera del exterior. Cualquiera de ellos le puede estar dando plazo de pago. Si yo me financio con el proveedor es porque él directamente me está dando plazo para pagarle la mercancía, pero él puede ceder la deuda a un banco o a un tercero
allá directamente y simplemente me notifica. Siempre la DIAN pregunta, bueno, ¿y cómo supiste que ahora no había que pagarle al acreedor, al proveedor inicial, sino a un tercero? Debe haber un soporte, una notificación, cualquier documento verificable, en ese caso, servicio, incluso correos electrónicos, donde el proveedor me dice, mire, no me pague a mí, páguele a este tercero, es admisible. No se necesita traerse el contrato, ¿no?, original de ellos, ni mucho menos, pero sí la prueba. En ese caso, mi cuenta por pagar cambia de beneficiario a partir de ese momento y le puedo hacer el pago directo, válidamente a ese tercero del exterior, que es el cesionario de la operación, el nuevo beneficiario de la operación. La norma siempre hablaba de un residente en el exterior, es decir, ya tenemos que podría ser incluso mi casa matriz. Mi casa matriz le paga a mi proveedor y yo le estoy debiendo la plata a la casa matriz. Perfectamente vale. Puede ser una vinculada o una persona del común. Lo novedoso de la norma es que eso se ha ampliado, porque el que me está financiando ahora la operación de importación, en este caso viene a ser otro residente que negoció la deuda, compró la deuda que yo tenía con el proveedor, la compró con descuento y me la está cobrando ahora, ya sea en divisas o en pesos colombianos. El Banco de la República en sus cartas hablaba de que pues simplemente había que pagar canalizar la mercancía común y corriente como una importación más. Lo novedoso de la norma es que ahora se permite que salga en pesos colombianos sin canalizar nada, evitando entonces tasa de cambio, dólar caro. Si hay buen acuerdo de tasa, yo lo puedo pagar en pesos y guardar los soportes. Aquí la DIAN no tendría que ser notificada tampoco, no hay forma además de que la DIAN sepa eso. Simplemente guardar los soportes 5 años a partir del día del pago es el punto, ¿no?, la sombrilla que tenemos que tener siempre presente como periodo de fiscalización. Por lo que acaba de decir usted, no se notifica a la DIAN el cambio de acreedor, pero cuando yo le pago al nuevo acreedor, ¿sí debería haberle informado a la cancelación de esa importación o tampoco? La DIAN solo se entera si pagaste la importación, si utilizas el mercado cambiario. Con el formulario antiguo, formulario 1, ahora se llama formulario de suministro de datos mínimos para operaciones de importación de bienes. Ahí sí llega la información a la DIAN. Este importador pagó esta declaración de importación por un valor de mercancía de tanto. Pero ese formulario de datos mínimos, junto con lo que dice la resolución 65 de la DIAN del año 2016, no llega a desglosar el nombre del beneficiario del pago. Nunca el banco ha pedido que le digamos a quién, declaremos a quién estamos pagando la mercancía. Eso solamente se sabe con el SWIFT. Y la DIAN, cuando hace revisión de esto, va a verificar el SWIFT. Entonces, la DIAN va a verificar que el SWIFT es una persona colombiana. Me va a decir, ¿y esto? No, es que ahora sí se puede. Mire, ahora ya está la norma. Antes era posible doctrina, ahora ya está la norma. Lo que pasa es que hubo una venta de cartera en el exterior, aquí está la prueba también. Esa sí hay que probarla. Mire, yo compré la cartera del proveedor Siemens de Alemania, con usted. Ahora, Siemens seguro tuvo que haberle avisado, pero usted no tiene que pagarle a Siemens sino a mí. Soy el nuevo dueño de estas facturas que están cedidas, ¿cierto? Yo, residente, entonces aspiro que usted me pague y recibo sus pagos a través del mercado cambiario. Ahí sí la DIAN pues sabe que la importación fue pagada. Pero en el otro frente que abrió la norma nueva, la DIAN jamás se va a enterar que hubo una venta de cartera, una compra de cartera con descuento, que hay un pago en moneda legal colombiana entre dos residentes, sino hasta cuando la DIAN o requiera la información por esa importación en especial, o vaya y visite la empresa y se encuentre con esa operación en la contabilidad. Entonces va a verificar que a partir, esto solamente es posible a partir del 26 de julio de 2027, las personas están pagando en moneda legal colombiana importaciones de bienes porque una de ellas se encargó de comprar las carteras en el exterior y se las reliquidó en pesos aquí al otro importador. El importador paga algo que debía haber pagado por el mercado cambiario, ahora hay una excepción más, los va a pagar en pesos, siempre habiendo un acuerdo de tasa. Sí, no, podemos pensar que eso es una compra de facto, unas facturas de
el momento de hecho, sí, en el fondo. cuando la compañía factoring colombiana le está girando. Ojo con eso, cualquier persona lo puede hacer, no solamente empresas de factoring como tales, sino cualquier residente. Eso es lo bueno de la norma. El factoring en el exterior también está liberado. Yo puedo vender mis facturas como exportadora a cualquier persona, no solo a empresas de factoring internacional, sino a cualquier persona que descuente una factura y me entregue divisas. Obviamente se ganará un descuento y ese descuento es aceptado como diferencia justificada a la hora de reintegrar las divisas. Ahora bien, aquí el factoring, aunque no se habla de factoring en la norma, realmente es un factoring pero abierto a todo el mundo. No solo a los que están dedicados a comprar carteras de manera, digamos, profesional, sino a cualquier persona que vea un negocio por ahí. En ese caso, la compañía de factoring, que fue una de estas entidades, ¿con qué tendría que informarle a Banco República de haber comprado? Porque está erogando un dinero hacia el exterior, hacia el proveedor del exterior. Cuando yo le compro una cartera extranjera por una obligación contraída con un residente en Colombia a un no residente, estoy haciendo una operación de mercado libre. Es mercado libre. Mercado libre. Puedo haber utilizado divisas mantenidas en cuentas libres en el exterior, entonces el pago va a ser directo extramercado cambiario. O puede que haya sido una compra hecha con mercado cambiario, pero de esas compras hechas con el antiguo formulario 5 de otros conceptos. Aquí es donde el formulario 5 pues, no ha hecho sino cobrar más importancia cada vez. Ese formulario 5 tiene, el antiguo formulario 5 tenía 3 conceptos independientes en uno solo. Servicios. Ustedes saben que los servicios son prestaciones inmateriales que generan cuentas por pago por cobrar y que deben estar soportadas en la realidad. Bueno, eso aquí no hay un servicio. Transferencias sin contraprestación tampoco, porque así aquí hay una compra de algo que sí genera onerosidad. Y está el tercer concepto, que es precisamente ese, otros conceptos. Y en otros conceptos se tendría que clasificar esta operación con un numeral de compra de qué, no es mercancía, ¿no? Entonces no puedo utilizar el 2915. Otros conceptos, acuérdense que dentro de los otros conceptos hay un numeral de otros conceptos, 2906. Es un típico otros conceptos de otros conceptos, es una cosa, es una vaca cuadra, o sea, bien raro. Se la creó la norma, entonces estoy comprando una cartera en el exterior a un no residente con divisas de otros conceptos, eso puede salir de mi cuenta de compensación, compro la cartera, aquí están los soportes, la liquidación de la compra, la cesión de los respectivos créditos, y comienzo a ser el acreedor. Hay que notificar a los deudores, entonces voy a comprar la cartera de un poco de gente aquí que está debiendo en divisas, y comienzo a negociar entonces. Bueno, en divisas, pues canalizamos y usted me va a mandar la plata a la cuenta de compensación. ¿Con qué numeral voy a declarar esos ingresos por esos pagos de esta cartera ya recaudadas? Con el famoso numeral de otros conceptos de ingreso, 1601. Otros conceptos de ingreso en este caso, 1601. Con todos los soportes respectivos, porque esos otros conceptos, por el hecho de ser otros conceptos, no quiere decir que no tengan soporte. Eso es un grave error que han cometido muchas empresas. La DIAN por ahí se puso a revisar los otros conceptos en cuentas de compensación y encontró maravillas. Estábamos pagando en cuenta de compensación, acuérdense, no se pueden pagar operaciones que no sean del titular de la cuenta, ni recibir operaciones que no sean del titular de la cuenta. Eso se llama principio de identidad de la cuenta de compensación. Lo señala el artículo 56 de la resolución 8. Entonces, uno por otros conceptos tiene la tentación de enviar cosas como raras que a veces le pasan a las empresas. Por ejemplo, una empresa recibió, bueno, el que maneja la cuenta de compensación recibió la instrucción de la alta gerencia de pagar un crédito de uno de los socios en el exterior. Unas tarjetas de crédito de un socio con la cuenta de compensación. Se puede con la cuenta libre, porque al fin y al cabo la cuenta libre es para eso, para hacer operaciones, pero con la cuenta de compensación jamás. Entonces, bueno, ese es un caso. Pagar reembolsos de gastos, o mejor, recibir el pago de reembolsos de gastos de personal que vino a Colombia a hacer una tarea, pero no por cuenta de la empresa titular de la cuenta, sino por cuenta de alguien del exterior.
Entonces aquí se pagaron en pesos un poco de cuentas y después la empresa recibió en su cuenta de compensación por otros conceptos, 1601, el reembolso que hace la empresa que debió haber pagado aquí esos gastos, usando la cuenta como si fuera un banco más, ¿no? ¿Por qué las cuentas de compensación están limitadas en su manejo? Solamente para los propósitos propios de la empresa, porque no nos podemos convertir en bancos comerciales haciendo operaciones de terceros. El hijo de uno de los socios tiene tarjeta de crédito amparada por la empresa. Es el hijo de uno de los socios. Está estudiando en los Estados Unidos y con la tarjeta comienza a comprar en Macy's, en Starbucks y en un poco de... Y eso le llama la atención a Diana. Esto seguro es porque el hijo está dentro de la nómina de la empresa. No era ni empleado ni dependiente de la empresa, ni estaba haciendo ninguna actividad en el exterior para la empresa. Era porque era el hijo de uno de los socios. Sanción del 100%. Todas estas sanciones graves son del 100% porque manejan la cuenta de compensación para operaciones ajenas a la empresa. Así sea incluso tarjeta amparada por la mismísima empresa, los gastos que se vean en una tarjeta deben ser de la empresa. Los gastos obviamente, entonces una empresa le entrega su tarjeta amparada y usted se va a viajar al exterior a vender, a buscar mercados, a visitar clientes. Son gastos amparados por la empresa válidamente. Pero si son gastos en Disneylandia, si son gastos en ya la cosa del nightclub, no sé qué, nightclub, el nombre era rarito, era chistosísimo, no se los voy a decir, pero es nightclub bien hot. No es parte del negocio de la empresa. Miren ustedes las contradicciones que hay en este tema cambiario si no se tiene debidamente. Para eso están las cuentas libres. Entonces, con una cuenta libre yo sí puedo pagar una cartera o con la cuenta de compensación, pero es porque es temas de la empresa. Y hay pruebas de eso, y entonces la empresa puede cobrar y recibir pagos, ¿cierto? Pagar la cartera que está pagando, está comprando, y recibir pagos de la cartera directamente en divisas. Pero lo más esencial de la norma es que lo podemos hacer en pesos sin canalizar nada. Entonces va a haber una serie de importaciones que no van a tener registro de canalización en la DIAN. La DIAN prende de pronto un bombillo, los va a visitar y ustedes tienen todo probado de que sí, hubo un acuerdo de tasa. Ese acuerdo de tasa siempre es importante. Una liquidación entre ustedes. Esto que yo le debo en divisas, ¿cómo se lo pago en pesos? ¿A qué tasa? Puede ser una condición básica que diga la tasa representativa del mercado del día del pago. Pero como no vamos a pagar esa tasa tan cara, y a usted no le tampoco es que yo lo quiera, lo ha dicho la DIAN, se puede pactar una tasa precisa para la cancelación o ya liquidación de la operación. La tasa de negociación pues privada. Perfectamente entre las dos partes va a haber un acuerdo de tasa para la negociación, ya liquidación en pesos colombianos, y la prueba del pago, que no siempre va a ser a través de medios bancarios, mucho menos, la norma no limita eso. El pago va a ser en moneda legal porque se liquida en moneda legal, pero puede haber cruce de cuentas, puede haber giros entre bancos, entre cuentas en pesos, o puede haber pagos directos en caja, de cualquier manera que se pueda uno imaginar. ¿Es factible que un no responsable del régimen cambiario controlado pueda tener una cuenta de compensación simplemente para hacer intermediación a responsables del régimen cambiario? Sí, claro. Eso se llaman las cuentas nodriza. En el argot nuestro, un funcionario dice por ahí, nos llama, encontré una cuenta nodriza. Uno ya sabe de qué se trata. Una cuenta nodriza es de esas que no están en el sector real, está abierta por una empresa que no está ni importando ni exportando, sino que está haciendo arbitraje cambiario. ¿Qué es el arbitraje? Comprar a un precio y vender a otro. Que una divisa, que es una mercancía más, digamos entre comillas, ¿no? Eso horroriza a mucha gente, pero es que las divisas son una mercancía, a veces no son medios de pago, en este caso son productos. Entonces yo tengo tantas divisas en la cuenta de compensación y una empresa está necesitando divisas directamente y no tiene acceso de pronto a una buena tasa aquí en los intermediarios de mercado cambiario, yo puedo negociar con ellos. ¿Por qué? Porque las cuentas de compensación tienen la gran ventaja que pueden ser abonadas con cualquier fuente de recursos en el exterior del mercado libre.
O sea, cualquier residente que tenga una cuenta libre puede vender saldo a la cuenta de compensación. Y esas son cuentas nodrizas del mercado libre. Pero también hay cuentas nodrizas del mercado cambiario. Entonces también una cuenta de compensación puede recibir divisas de otra cuenta de compensación. Y ahí Solo sí, de otra cuenta de compensación. sí, pero también del mercado libre. También. Entonces las cuentas de compensación con el numeral 1600, por ejemplo, yo puedo comprarle divisas a una persona en el exterior que tenga una cuenta libre y abonarlas en la cuenta de compensación. Grave problema es que no sepa a quién estoy comprando. Ya no es un tema cambiario, sino un tema de administración del riesgo de lavado de activos. ¿Qué tal que esa cuenta que me está enviando el dinero esté monitoreada por la DEA? Al poco tiempo yo voy a estar estrenando lista OFAC. Y eso pues es terrible. Y mi cuenta va a ser bloqueada y va a ser congelada en el exterior y voy a perder plata. No, terrible. Entonces hay que saber a quién comprarle y tener el soporte de la liquidación y el pago en pesos aquí en Colombia. Yo recibo las divisas en la cuenta y estoy soltando pesos aquí a una tasa pactada entre las partes, liquidada entre nosotros, todos conocidos y todos pues debidamente amigos, y dentro de sé de dónde viene la plata que me está llegando a la cuenta de compensación. Pero en todo caso hay gente que tiene cuenta de compensación, y tener cuenta de compensación ya es una garantía de que no estoy con gente así muy informal. El Banco de la República ve muchas veces que las cuentas solamente están en el tema de la compra y venta de divisas o del pago de operaciones internas entre ellos. Son operaciones que no son del mercado cambiario, pero que se convierten en vigiladas por el hecho de ser transferidas y canalizadas a través de un medio controlado como es la cuenta de compensación. Entonces estas personas sí son muy comunes, las cuentas nodrizas, que alimentan otras cuentas. Y ya que están, digamos, como una práctica habitual de negocio en este tipo de Sí, cuentas. son cuentas que uno ve que solo manejan numerales del formato 1062. El formato 1062 es el formato de la DIAN que tiene los tres conceptos: servicios, transferencias y otros conceptos. Todo lo que se declara en el formulario 10 entra a ese formato. Entonces en el formulario 10 tengo que identificar a quién le compro o a quién le vendo divisas, y ese formulario 10 llega a la DIAN para conformar también una base de datos. Entonces uno puede hacer un seguimiento y encontrar que en todo un año una cuenta se dedicó solamente a vender divisas y a comprarlas baratas en el mercado libre. Entonces uno dice, numeral 1600, hay que visitar a la empresa, verificar cómo justificó ese ingreso de divisas con el numeral 1600. ¿Qué es el numeral 1600? Eso está en la presentación mucho más adelante, es como para la 6ª hora de exposición. Es un numeral sensible porque esa es la compra de divisas que yo le hago a un profesional de cambio. No hay que estigmatizarlos a ellos, ellos se dedican a la compra y venta de divisas profesionalmente. Y obviamente tienen cuenta libre en el exterior, y de esa cuenta me pueden girar divisas a un buen precio. No es nada ilegal. Y además ellos también están sujetos a un monitoreo de sistema de administración del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, como es actualmente. Entonces, no es SARLAF, sino ya es otra sigla impronunciable, pero es esto. Ellos están controlados por la DIAN. O sea, yo tengo que comprarle a un profesional autorizado por la DIAN, y obviamente debe haber un soporte, que es el formulario 18 de compra de divisas a ellos, y ese formulario sí es físico y tiene huella digital. O sea, la empresa a través de un mandatario compra divisas, y ellos, con la nueva norma que ya sacó también el Banco de la República en materia de cambio profesional de divisas, me pueden estar vendiendo divisas incluso en el exterior para abonarle en la cuenta de compensación. Entonces la cuenta de compensación sí se puede abonar con toda clase de divisas del exterior libres que residentes en Colombia me estén vendiendo a una tasa convenida diferente a la representativa del mercado, precisamente porque es una tasa, como ustedes ven, un poquito más bajita, más baja realmente, y no tiene gastos de 4 por 1000, ¿no? Tengo que, cuando yo puedo pagar eso con pesos colombianos en efectivo acá, ¿no? Sin ningún problema. Por ese lado también me generan unas economías.
Esta es la novedad pues más importante que tenemos ahora. Todos los bancos nos están preguntando ¿y cómo vamos a hacer ahora? Si todos se dedican a pagarse en pesos. Nuestro negocio de venta de divisas, ¿en qué va a quedar? Eso es otro negocio que se le escapa a las actividades financieras. Si los clientes comienzan a pagarse en pesos, operaciones canalizables, pues es un cliente menos que tenemos. Monta el factor internacional entre ellos. Y esto es una puerta para un poco de negocios que se pueden dar, realmente, ¿no? Yo estoy encantado con una cartera de Bavaria, con una cartera de Noel, una cartera de empresas así inmensas, porque pues son empresas que pues, son AAA. Todo depende de cómo comprar las carteras con el descuento, con divisas libres más baratas, para cobrarlas acá, para cobrar esa cartera, ya sea con divisas propiamente dichas, canalizadas, o sea, me llegan las divisas full. Acuérdense que en materia de importaciones tengo que pagar el valor completo de la mercancía que he importado. Y usualmente, pues, junto al valor facturado de la mercancía vienen los fletes y seguros. Todo eso se puede comprar y someter a este nuevo esquema de negocios que trae la circular de 683 de antier. Salió el 26, está fechada el 26, pero se supo de este tema del 27. Eso, en la sombra es otra opción de cobertura. Si yo hoy mismo estoy teniendo la deuda, pero hoy mismo el acreedor del exterior se la vende al nacional, yo ya puedo quedar cubierto con el nacional a una cierta tasa. Eso es otra forma de protegerme contra un problema de devaluación. Sí, esa norma tiene unas implicaciones. Ya nos han preguntado, ¿no? ¿Cómo soportar? Siempre nos preguntan el mismo tema que ustedes se matan en la cabeza. ¿Cómo soportamos esto ante una auditoría? Pues simplemente con los pasos que hemos dado. Si yo compro la cartera, va a haber una liquidación de eso, un contrato y unas instrucciones, unas notificaciones a los acreedores, a los deudores, que va a hacer esa notificación la va a hacer el proveedor, y yo también puedo entrar ahí entrar ya a llamarlos y a verificar los plazos de pago y las condiciones de pago. Entonces está la disyuntiva: o me pagan en divisas, yo tengo que darle instrucciones, páguenme a esta cuenta, a este SWIFT, a este IBA en el exterior, en los términos pactados en divisas. Esto sería como no avanzar, porque esto es lo que siempre se ha venido exigiendo, que paguen en divisas, pero esta otra sí es completamente revolucionaria. O llegamos a un acuerdo de pago en pesos, y ahí sí, acuérdense que las importaciones se pueden financiar todo el tiempo que uno quiera, entonces yo puedo darle incluso financiación adicional a ese importador. Su proveedor solo le daba 60 días o 120 días, yo le puedo dar más plazo, y entonces aquí vamos a ver cláusulas de intereses. Buenísimo, una banca de inversión para una instancia de fondos, eso es una forma de... Es abrirles el tema de la importación, que estaba tan cerrado solo en divisas. Acuérdense que solo podía pagar en pesos al proveedor del exterior, no más. No podía pagar en pesos a nadie diferente, sino al proveedor del exterior, si el proveedor quería pesos. Y eso, si me recibía un cheque en pesos girado a él, o si tenía una cuenta en pesos en Colombia, que es muy difícil que un proveedor del exterior tenga una cuenta en pesos en Colombia. Si había otro residente en el país importante, esto sí hay que explicarlo. El Banco de la República permite que dos residentes entre ellos importen mercancías, siempre y cuando el proveedor, que es el otro residente, haya enviado la mercancía desde el exterior a mí. O sea, la mercancía debe estar afuera del país y venir de afuera. Entonces, acuérdense que hay un artículo en el régimen cambiario, que es el 76, que permite que con divisas libres yo, residente en Colombia, pueda tener activos en el exterior, comprados con divisas libres. No estamos hablando de inversión colombiana en el exterior todavía, sino simples divisas libres. A lo largo del año puedo estar comprando muchos millones de dólares en mercancía en el exterior y estarla vendiendo a Colombia. Entonces se ve el caso del residente que le madruga al importador colombiano, al otro importador, compra en la China y vende en la China. Le compra a proveedores que él solo conoce, y desde la China me está vendiendo mercancía y me la va de una vez embarcando a mi nombre. Esa mercancía, incluso la práctica se ha visto que puede llegar incluso a zona franca, o ser importada por lo que denominamos
zona primaria, es decir, puertos o aeropuertos. Cuando llega a zona franca hay que tener cuidado, la mercancía debe venir de una vez consignada a nombre del comprador, no a nombre del vendedor. Si viene consignada a nombre del vendedor, la embarramos porque eso sí hay que pagarlo en pesos. El negocio del proveedor colombiano que vende desde el exterior era ese, vender en la China, desde la China, una mercancía que viene del exterior y yo pues la importaba y siempre el banco insistía en esto, esa mercancía hay que pagarla en divisas. Ese negocio lo tuvo muchos proveedores colombianos que vendían desde el exterior y recibían sus divisas con el margen que daba la compra, ¿no? Compraban en la China a un precio y vendían a otro precio ya, ¿no? Y la importación se soportaba, ojo, con la factura del otro residente, obviamente. Y el otro residente, el importador final, pues no tenía ni idea del precio original de la mercancía, ni obviamente sabe a quién realmente se le compró la mercancía en el exterior. O sea, había un intermediario ahí que era el otro residente que madrugaba y tenía ya su operación ya instalada en Hong Kong, digamos, o en alguna parte estratégica ahí en la China, y de una vez estaba vendiendo desde ese país a residentes que venían a importar. La respuesta siempre del banco: eso hay que pagarlo en divisas, no en pesos colombianos. Y ahora viene con esto. En este caso ya es un poco diferente. Yo madrugo, le compro la cartera al proveedor del exterior, uso divisas libres, más baratas, y vengo a cobrárselas esa misma cartera con un descuento, aquí el margen de ganancia del descuento, vengo a cobrárselas en divisas que usted tiene que comprar caras en el mercado cambiario, pero hay una opción: pactemos su pago en pesos colombianos con una financiación y me gano aún más, ¿no?, un margen adicional, todo dependiendo de la tasa respectiva. Bueno, esta es la novedad pues que está en el tintero, está rondándonos como entidad de control. Es para nosotros es muy interesante porque vamos a verificar esto, ¿no? El pago en moneda legal colombiana, que no tiene condición alguna, es decir, puede ser entre bancos, entre cuentas o así nomás, con soportes de todo tipo, cruces de cuentas. El pago en moneda legal colombiana ahí no tiene ninguna condición ni de canalización, obviamente no se canaliza nada, ni hay que decirle al Banco de la República nada frente a ese tema. O sea, expresamente la norma habla de que no se requiere informe alguno ante el Banco de la República. Detrás de todo esto hay un decreto ley que es el 2245 de 2011, que es el sancionatorio y el procedimental. El régimen sancionatorio está en el artículo 3 y tiene pues artículos para todo lo que hemos visto. Declaraciones de cambio. ¿Qué se sanciona ahora en una declaración de cambio virtual como las que estamos viendo desde el 1 de noviembre? Pues casi nada. No conservarla, pero no conservar una declaración virtual es no tener sus bancos seguro les envían a ustedes un soporte. Ese es el reflejo de la declaración virtual. Realmente la DIAN ya tomó una decisión. Aquí no vamos a sancionar por no conservar declaraciones virtuales. Vamos a sancionar, obviamente, es por no conservar los soportes del monto, características y condiciones de la operación, así como el origen o el destino de las divisas, como dice el artículo 3. Es decir, estamos hablando de la factura comercial, el documento de transporte, el comercio exterior, fundamental, la declaración de importación o de exportación, si se generó. Si no se generó, pues solo con la factura comercial, el mensaje SWIFT. Esos 4 tipos de documentos son esenciales, pero puede que hayan más. Por ejemplo, los reclamos entre las partes por cantidad y calidad de mercancía, o sea, si llegó o se fue mercancía incompleta, defectuosa, averiada, se averió por el camino. Vencida, pues todo tiene que ver con defectos, ¿no? O equivocada. La mercancía equivocada es mercancía para nuestros efectos ya no sancionatorios, de control, es mercancía con defecto. O sea, llegó el repuesto preciso pero con el milimetraje que no era. Otra referencia, eso es mercancía equivocada que hay que o devolver o entregársela a un tercero aquí por orden del proveedor o destruir. Que son como las 3 alternativas que se dan siempre en esto.
Eso hay que probarlo. Entonces al proveedor se le hace el reclamo y hay una respuesta del proveedor que usualmente es una carta o un documento equivalente a una nota de crédito, que es el descuento propiamente dicho. La DIAN ha exigido que ese descuento sea explícito. ¿Qué quiere decir explícito? Que no sea un descuento genérico, es decir, descuento de tanto por nada, o sea, sin ninguna causal. Siempre tiene que decir por qué se está descontando o consiguiendo un descuento en estos casos cuando hay mercancía de por medio defectuosa o no conforme. Esos descuentos que tengan que ver con algo que le pasó a la mercancía son siempre aceptables. Incluso descuentos que no están previstos en la norma cambiaria, porque la norma cambiaria, ustedes se acuerdan, solo habla de 3 tipos: volumen de compras, pronto pago, defecto y avería, 4 tipos. La avería la cita ahí de pasada. Pues la avería es algo que le pasó a la mercancía por efectos del transporte de la mercancía por un error que yo le achaco al proveedor. Por ejemplo, el caso que hemos visto usualmente, la mercancía la embarcan y la empacan mal, la embalan, la embalan mal. La mercancía, bueno, es un bien de capital con unos rodachines y la embarcaron mal, y en el transporte marítimo eso comenzó a moverse y a dañarse la mercancía con todos los volteretas que daban, y llegó pues casi inservible. ¿Culpa del proveedor? Claro que sí. Llegó las pruebas del reclamo, pero nosotros hemos aceptado descuentos, por ejemplo, comerciales, por el hecho de que la mercancía no haya pegado comercialmente acá. Son de protección de precio. La mercancía se desactualiza rápidamente, por ejemplo, un celular, o una tableta, o un computador. La mercancía cambia, no pegó, no le gustó, no se comercializó con el precio que inicialmente habíamos previsto por la operación, entonces el contrato se desbalancea. El contrato de compraventa debería ser un gana-gana para ambas partes, pero aquí está desbalanceado, y las cláusulas de protección de precios que usualmente están pactadas, incluso verbalmente, son aceptables. Hay que probarlas, y la liquidación de eso debe estar probada. Entonces, para que yo pueda salir de esa mercancía que ya no va a pegar, o me llené de inventario por una razón comercial, tengo que pedirle o decirle al proveedor: apliquemos la cláusula de protección de precio, liquidemos un nuevo precio diferente al que está en la factura, obviamente más bajo, para poder salir de ese inventario. Eso lo hemos aceptado también como algo que es usual en comercio exterior y aceptado también en nuestros pronunciamientos. Las cláusulas penales. La mercancía que debe entregarse en tiempo y lugar y preciso no se entrega en tiempo y lugar, sobre todo las mercancías que tienen que sufrir un proceso de montaje. Entonces, el proveedor se compromete no solo a entregar la mercancía, sino a montarla aquí en el país y a entregarla funcionando, y no lo cumple. Y hay una cláusula en algún anexo de un contrato de estos tan técnicos que genera un reloj, como un taxímetro. Cada día de incumplimiento o cada X tiempo, un monto de sanción. Una cláusula penal que de una vez va descontando el valor a pagar de la mercancía, perfectamente viable. Es algo que le pasa a la mercancía que genera una causa justificada. Ustedes se preguntarán a estas alturas: ¿y por qué entonces imponemos sanciones cuando no se canaliza el valor completo de la mercancía, como se establece aquí en los numerales 2 a 5 de este decreto? Es cuando las causas no están justificadas. ¿Y qué no está justificado? Cruzar cuentas con el proveedor. Si algo que no tiene nada que ver con la mercancía, como el bodegaje de la mercancía, los gastos de logística de la mercancía, esos son gastos asociados, pero no es propiamente algo que le pase a la mercancía. La demora en puerto. Ustedes se imaginarán el mantenimiento mismo de la mercancía. Si yo tengo un proveedor que no me da mantenimiento y me toca contratarlo acá, incluso él me dice: contrátelo allá, que no puedo darle mantenimiento desde aquí, y después cóbreme. El proveedor me puede decir: crúcelo contra las cuentas por pagar que yo tengo que cobrarle a usted por otras facturas. Yo pues tengo que decirle: no lo puedo hacer, porque cambiariamente está prohibido cruzar o compensar obligaciones. Los servicios, en otras palabras, no me pueden compensar contra o cruzar contra valor mercancías. Los servicios asociados de todo tipo: impuestos, multas de la DIAN, bodegajes,
mantenimientos, publicidad. En el caso del importador está prohibido cruzar la publicidad que yo contrato acá por cuenta del proveedor y cobrársela y descontársela al valor de la mercancía. Está prohibido, no se puede hacer. Y cuando se hace, la contabilidad precisamente es la prueba máxima para nosotros. Es como, para nosotros ya es la prueba, ¿no? Está ahí, no hay nada que hacer. Eso ya es una prueba en contra del mismo importador. La nota crédito, ojo, dice eso: servicio de mantenimiento. Eso es prohibido. Servicio de publicidad con facturas de la publicidad y todo. Servicio de descontado del valor. Ese valor que no se canaliza la mercancía tiene sanción del 100%, precisamente en el numeral 3. Hay varias formas de no canalizar, pero el 3 precisamente es no pagar completamente el valor de la mercancía al extinguir la obligación por un modo no autorizado. En este caso, aplicando una nota de descuento inaceptable, como es el caso de los servicios. Tengo que decirles que en materia de exportaciones no pasa lo mismo. El exportador tiene un régimen cambiario más blando. Lo dice el artículo 19 de la resolución 8 de 2000. En ese artículo 19 se permite que el exportador sí pueda descontar los gastos que fueron necesarios para exportar. Y muchos de esos gastos tienen que ver con servicios. Por ejemplo, yo tengo que pagarle la publicidad que mi comprador contrate de mi producto en el exterior. Digamos que está así pactada la obligación, o una parte de esa publicidad. Entonces, si está así pactado, la norma sí me permite que el exportador retraiga, descuente de una vez, le diga al proveedor de una vez: descuéntate la factura de la publicidad y mándame el reintegro neto. Y mándame el soporte contable, ¿no? La factura como tal, porque eso me lo va a pedir la DIAN. La DIAN lo que va a verificar es que esa publicidad haya sido necesaria para exportar, y obviamente que sí, porque si es publicidad de la mercancía que estoy vendiendo, pues obviamente que sí. A eso se le ha aplicado incluso a gastos legales, arrendamientos, participación en ferias, nómina. Yo tengo un comprador del exterior que quiero apoyar, incluso es un comprador que soy yo mismo, pero allá en el exterior, o sea, es mi sucursal allá. Pero para que esa empresa despegue tengo que asumir los gastos de arrendamiento, servicios, incluso los laborales. Está permitido entonces que esos gastos sean descontados del valor a pagar de la mercancía y solo llega aquí el reintegro neto. Eso sí, es una regla especial para exportadores, es decir, la norma los favorece en el sentido de que pues para un país es mucho mejor exportar que importar, digamos. Se ve como una operación más favorable para el orden público económico del país. Ya casi vamos acá. Yo pensé que estaba pidiendo ya. Pero para el caso de que comentas de la exportación, si lo que yo le exporto a ese cliente es la misma mercancía que importé de él. En un caso, un cliente que de repente importó 1000 sillas y su estrategia de mercado no funcionó. Tú puedes volverlas. Entonces, yo se las importo de Estados Unidos, pero mándenmelas para Asia. Mándenme 80 de las 100 que yo, pero le hice la factura a la empresa de grupo. Estoy exportando la misma mercancía y yo no le hice nada, porque aquí no tengo mercado. O sea, en ese caso sí opera el cruce de costes. No, mire usted, no hay que, ahí viene, esto solo se ha tratado a nivel de doctrina, es decir, de respuestas que le hayan dado a los usuarios al orientarlos sobre este tema. Si yo devuelvo la misma mercancía, es decir, yo importo sillas y devuelvo sillas, exporto sillas, reexporto sillas, debería con mi agente de aduanas precisamente darle ese tratamiento. Es una exportación sin reintegro, estoy devolviendo algo que importé inicialmente. No debería hacer una exportación como si fuera una venta, porque no la hay. O sea, la realidad de la operación es que no hay una venta real de la operación. Aduaneramente es una devolución de mercancía que no se va a comprar. Así se haya importado la mercancía, yo puedo devolver esa mercancía a ese proveedor, pero no, él obviamente no las va a querer otra vez en el puerto de origen, sino en un puerto de un tercero. Esa instrucción sí la tengo que tener clara. Esa instrucción incluso es mi prueba para que yo le pueda decir a la DIAN: mira, aquí no hubo una venta. Y en el fondo puede que me haya equivocado aduaneramente y haya hecho un DEX con reintegro, pero en el fondo ¿qué hay?
Inexistencia de la obligación, o sea, una de las causales justificativas para no canalizar. La DIAN va a decir, ¿usted por qué no reintegró esta exportación? Es porque realmente no hubo una venta. Mire, el DEX es con reintegro y todo, pero haga cuenta que eso es una simple formalidad aduanera. La factura no generaba una obligación de cobro. ¿Por qué? Porque hay una serie de documentos entre las partes, entre el comprador, el proveedor del exterior y yo como su comprador, que primero que todo han documentado o han hecho, han dado luz sobre algo que pasó en el contrato de compra-venta. El contrato no funcionó. No funcionó la mercancía acá, es decir, no hubo salida de la mercancía. Y si no hubo salida, acuérdense que lo vimos ahorita, si no hay cláusula de protección de precio y ese proveedor no me quiere rebajar el valor de la mercancía, ¿qué me obliga a hacer? Devolverle la mercancía. No puedo pagársela, pues, que no me queda, es antieconómico, pues, pagarle ese valor. Si él accede a que le devuelva la mercancía, la DIAN ha dicho, esa opción tiene dos posibilidades. O la devuelvo aquí en el país a alguien que sí quiera esa mercancía aquí en el país por cuenta del proveedor del exterior. El proveedor me da instrucción para que le entregue la mercancía al costo a Catronics, ¿no? Que son grandes. Eso pasó en Zona Franca. Alguien importó un montón de laptops y dijo, no, me llené de mercancía, no puedo pagarle, no, ¿qué hago? De las 1000, solo me comprometo a comprarle 300. ¿Qué hago con las otras 700? Y una vez el proveedor dijo, entrégueselas a Catronics. En Zona Franca, el proveedor estaba vendiendo en Zona Franca una mercancía que yo le devolví directamente en el país. La otra opción de devolver es reexportar. Pero esta exportación debe ser sin reintegro. ¿Qué tal que si me equivoco y exporto con reintegro? Pues eso en el fondo no tiene ninguna incidencia cambiaria. Algunos dirán, uy, pero tiene que cambiar el DEXA sin reintegro. Sí se puede hacer, pero esos DEXA a veces tienen un plazo para poder cambiarse y a veces no se pueden cambiar. O a veces la dirección de aduanas por donde salió la mercancía no accede al cambio del DEXA. Eso tiene sus problemas a veces aduaneros. El hecho de que no se cambie el DEX no tiene ninguna incidencia cambiaria. Lo que sí tiene importancia cambiaria es que yo pruebe que el proveedor accedió a que yo le devolviera la mercancía embarcándosela a un tercer país por una razón comercial. No salió la mercancía comercialmente en Colombia, no pegó. Y de las 1000 sillas devolví 900 y solo compré 100. ¿Cuál es el pago que sí debo hacer de la operación? 100. La operación es inexistente por 900, por 90 y solo por la cantidad que sea, y solo pago las que sí compré realmente. Pero todo eso viene a establecerse después de revisar los soportes y la serie de comunicaciones que tengamos con nuestro proveedor. Ahora bien, la devolución es algo entonces que se aplica y por doctrina hemos dicho lo siguiente: si yo devuelvo mercancía, si lo hago a través de un DEX, obviamente la mercancía que devuelva va a coincidir con la que compré, con la que importé, y ahí no hay problemas probatorios. Pero ¿qué tal que la devuelva en Zona Franca y se la entregue a un tercero así nomás? No. Debe haber acta de entrega con la descripción exacta de la mercancía que compré. Es decir, es como transferir la factura, pero en el acta de entrega. Haciendo, eso sí, dejando claro que yo me desprendo de la mercancía que no compré finalmente y se la entrego a un tercero por cuenta del proveedor del exterior. Esa acta de entrega es fundamental para que yo, DIAN, les pueda creer que la mercancía que compraste no la conservaste para sí y que la entregaste, te desprendiste de la mercancía y te desprendiste de la obligación de pago, para que haya una causal de inexistencia de la obligación. Todos estos casos no los trata la norma, o sea, ustedes leen la norma es muy, digamos, genérica, muy amplia. La misma norma dice entre otros casos. Esos otros casos sí los ha venido moliendo la DIAN todos los días con su experiencia en expedientes y en casos de todos los días que nos consultan, como ese. Otra cosa es acudir a la dación en pago. Ustedes saben que la dación en pago es un modo autorizado ahora de eliminar un canal cambiario. ¿Qué es la dación en pago?
supongamos que sí importaste las mercancías, las 1000 sillas, y las debes. Y el proveedor te acepta que en vez de pagarle las 1000 sillas, tú entregues otro bien. Otro bien puede ser un bien inmueble, unos derechos, unos bonos, unas acciones. Cualquier tipo de bien susceptible de ser tasado en dinero. Esa operación de dación en pago sí tiene un numeral cambiario y hay que declararla cuando ya esté perfeccionada. En estas exposiciones siempre nos preguntan, ¿y cómo probamos la dación en pago? Pues simplemente llevando el proceso en 3 etapas. Primero el acuerdo de dación, donde estamos las dos partes poniendo por escrito qué vamos a cruzar. Aquí no hay una compensación, sino una entrega de mercancía diferente a la que declaré como importada en el comienzo. O sea, eso le pasa al exportador también, y hay muchos exportadores que están en eso también. Exportan un producto a un país y de una vez están trayendo o recibiendo otro producto desde otro país o en el mismo país por cuenta de ese comprador. No es un trueque, porque todo va con facturas tasadas en dinero. Es decir, aquí siempre se ha dicho que la dación en pago es una operación de acuerdo posterior a la venta. La venta de la factura, la compraventa que se ejecuta con el contrato como tal, que usualmente es verbal, y la factura, que es su reflejo para todos los efectos aduaneros y cambiarios. La factura nos dice que hay una venta tasada en dinero. Posteriormente las partes acuerdan, ya es otro documento diferente, que en vez de dinero van a utilizar la entrega de otro bien, que van a valorar entre ellas libremente. La norma no se mete en la valoración. Entonces las 1000 sillas que valen tanto dinero se van a pagar válidamente a través del mercado cambiario, porque esto hay que canalizarlo de una manera especial, con unos bienes que voy a entregar y que las partes acuerdan que valen equivalentes o abonan el valor. No siempre la dación en pago va a ser igual. Puede que yo resulte debiéndole a usted o todavía haya un saldo por pagar de la operación. Las partes acuerdan entonces la entrega de un bien, y viene la segunda parte de la operación. La segunda parte ya es la ejecución de la dación en pago. También van a haber actas de entrega, van a haber escrituras públicas si hay inmuebles de por medio, registro de estas escrituras en oficinas públicas de registro. Si son bonos o acciones, van a haber registros en los respectivos libros y entrega de los títulos respectivos. En fin, se ha visto de todo. Hemos recibido locales comerciales en centros comerciales de Caracas en vez de las mercancías que nos estaban debiendo. Sí, está bien. Entonces hay escrituras públicas con eso. ¿Qué pasa? La tercera etapa de una dación en pago, pues ustedes se imaginarán, es el registro contable ya de la operación. Esto va pues muy cerca a la etapa ya de la ejecución. La ejecución es cómo recibiste en dónde la mercancía, o cómo te se transfirió el derecho de dominio del bien. La tercera etapa pues ya viene a ser el registro contable, y es ahí donde ya una vez perfeccionado el registro contable, o sea, ya recibido el bien por parte de un exportador, incluido en el patrimonio de la empresa, se va con todos esos documentos a un banco comercial y va a declarar la operación como una dación en pago. Numeral 1044 en exportaciones de bienes. Estoy recibiendo en dación en pago una cantidad de divisas, ¿cierto? Pues a la que ascendió la operación, pagando unas exportaciones que voy a identificar con unos DEX o unas facturas comerciales. Y con eso cierro contablemente la operación. No hay venta de divisas al intermediario, sino simplemente presentación de documentos. El banco misma, pues estas operaciones no son tan raras ahora, porque ya, sobre todo en exportaciones, se han visto casos de gente que embarca mercancías pero ya tiene agarradas las mercancías en el exterior. O sea, ya están haciendo estas operaciones de manera automática. Y los bancos lo que hacen es reportar esos numerales 1044 al Banco de la República y obviamente a la DIAN. Y la DIAN lo que hace es visitar a los clientes para que nos verifiquemos con ellos y sus soportes cómo fue todo el proceso de dación en pago. Eso es lo que les venía contando del régimen cambiario. Ahora pues no todo se hace en divisas, también se hace por estos procedimientos contables alternativos, este que acabamos de ver y este de la dación en pago, que ya tiene sus años,
Antes el único problema con la dación era que debía ser previamente autorizada por el Banco de la República, pero eso se eliminó. Ahora la dación en pago es automática, es decir, ya depende de nuestro acuerdo de voluntades con nuestras contrapartes en el exterior, y todo el comercio exterior y la deuda externa se pueden eliminar con daciones en pago. En materia de comercio exterior es presentando documentos ante el banco y generando la declaración de cambio virtual por dación en pago. ¿Eso qué quiere decir? Que al país le llegó un activo, al país en forma general le llegó un activo en vez de dinero, pero es exactamente lo mismo. El activo de por sí es representativo de dinero, solo que no me llegó líquido, sino me llegó en forma de activo que está ya contabilizado en el precio. Siguiendo con nuestro doctor Luis Carlos, ya estoy por cuenta suya. Pero el tema es que en esta presentación, que es muy extendida en el tiempo, les traigo las sanciones, están las canalizaciones que no se hacen dentro de los plazos legales. Ustedes saben que el único plazo legal que hay para canalizarlo tiene el exportador, ¿no? El exportador tiene 6 meses para canalizar las divisas que recibió en pago de la operación. O sea, yo soy exportador y recibo el pago en el exterior. Usualmente yo utilizo de pronto un mandatario o un centro de recaudo en el exterior y le cobran a mi comprador. La norma me dice, usted tiene 6 meses para tener esa plata fuera del país, haciendo operaciones financieras, comprando activos, haciendo arbitrajes cambiarios, comprando bonos, cualquier tipo de papel negociable, pero eso sí, dentro de los 6 meses después del recibo, tiene ahí sí que canalizar la operación a través del mercado. Ese es el famoso plazo legal, denominado plazo general de reintegro, establecido en el artículo 8 de la resolución 8. Es lo que se llama la canalización. Si yo me paso los 6 meses, pues hay una sanción por canalizar en forma extemporánea una exportación de bienes. Son 40 VTs por mes o fracción de mes de retardo. Lo que hay detrás de toda operación fraudulenta en materia de comercio exterior y de servicios es la canalización indebida de pagos de bienes y de servicios. Del 7 al 9 hablamos de bienes. Ustedes se imaginarán, todos son esos casos de exportaciones ficticias, sobre todo hay casos de oro de por medio, gente que exporta oro y sabemos que no hay una venta realmente del oro, pero sí hay divisas que llegan al país. Uno sabe que detrás de eso hay operaciones más complicadas como las del lavado de activos. Desde el punto de vista cambiario se llama canalización indebida de pagos de bienes, que más que todo se ven en operaciones de ingreso por exportaciones que no son ciertas. Ustedes se acuerdan del escándalo de la chatarra, el cuero, todo lo que se exportaba a Venezuela que no era real. Lo único que nos favoreció fue que Chávez dejó de pagar. Entonces, no hubo, muchas de esas operaciones no tuvimos oportunidad de sancionarlas porque es que de verdad no hubo pago. Después de que Venezuela cerró los pagos de sus compras a Colombia. Canalización indebida de pago de servicios, lo que acabamos de decir, contratos ficticios, simulados o irreales de servicios, o pagados por más monto de lo que realmente costaba el servicio. Todo va al numeral 10. El numeral 11 habla del depósito, pero este depósito no se aplica porque en este momento está en 0%, es un depósito a las financiaciones en moneda extranjera. Es una norma fantasma que está ahí, pero se puede activar si el banco le sube el depósito, en este caso está en 0. Cuentas de compensación, numeral 12 a 15. Lo que sancionamos usualmente es que, como vimos, el titular de la cuenta no cumpla con la presentación oportuna del formulario 10. Por cada formulario 10 no presentado, la sanción es de 200 unidades de valor tributario. 6.300.000 pesos en este momento, en el 2017. Por cada formulario presentado en forma extemporánea, la sanción comienza en 25 VTs y puede llegar a 150 VTs, de acuerdo con el grado de extemporaneidad. Lo bueno es que el Banco de la República no reporta a la gente apenas pase el día que tienen que... O sea, el 31 de julio se venció el plazo para presentar el formulario de junio, ¿no? Y estamos a 3 de agosto, el banco no te va a reportar. Te espera para que te pongas al día. ¿Cuánto espera el banco? 6 meses. O sea, aquí hay una espera
Hasta que complete 6 meses de silencio, no te reporta el banco la DIAN. Cuando ya pasan los 6 meses, ya no hay nada que hacer. Ese formulario quedó sin presentar. Para efectos legales es sancionable con 200 VTs. Lo que más se ve son extemporaneidades, porque la gente, pues hoy 3 de agosto puede que haya algunos enviando el formulario 10 y se ganan una pequeña multa de 25 VT de 700.000 pesos por esa extemporaneidad de menos de un mes, por unos días de extemporaneidad. Si se van a 2 meses ya son 50 VTs y así sucesivamente hasta llegar a 150 VTs. Aquí hay una sanción grave en cuentas de compensación que ya vimos, que es utilizar la cuenta de compensación para atender operaciones diferentes al titular, distintas al titular. Eso tiene una multa que sí es grave, 100% del valor de la operación para el titular de la cuenta que haya manejado su cuenta canalizando operaciones que no son de la empresa. La pregunta de siempre, ¿y cómo hago si ya hice esa operación? ¿Cómo hago para devolver un pago? Eso se puede devolver, sobre todo si son pagos que me llegan, porque si me llegan, yo lo que hago es, antes de que la DIAN me notifique algo, yo devuelvo el pago. Así haya pasado mucho tiempo desde el momento en que llegó originalmente el pago. Eso siempre se ha dicho. Sí, la devolución de una operación de cambio es una de esas operaciones que sanea una infracción si se hace antes de que la DIAN notifique el pliego de cargos. Eso lo dice el artículo 11 del decreto de ley 2245. Siempre que se pueda sanear una infracción, se puede hacer antes de que notifiquemos el pliego de cargos. Si yo notifico hoy el pliego de cargos y la devolución la hacemos por la tarde, y en eso puede haber horas de diferencia, ya no hay nada que hacer. Ahí vemos hasta las horas. Si hoy digamos el mensajero de envía o se le entrega, llega a la empresa y notifica el pliego de cargos, deja constancia de la fecha y de la hora. Si la empresa, digamos, se dio cuenta que hubo un error y por eso hay una formulación de cargos, mañana va al banco o le da instrucciones a su banco en el exterior para devolver una operación, ya esa devolución que se hace después de la notificación no sirve. Lo bueno es hacer las devoluciones antes de que la DIAN sepa. Y con eso eliminamos contablemente la operación inicial que estaba mal con la devolución. ¿Ustedes se acuerdan que la devolución es el tipo de operación 2 en el régimen cambiario? O sea, el tipo de operación 1 es la inicial, tipo de operación 2, devolución. Entonces mi casa matriz me mandó una plata que no era de la empresa y yo la traje a la cuenta de compensación. ¿Qué hago? Pues corro y se la devuelvo y cruzo. Ahí sí puedo decir, esa operación inicial cruzada con la devolución. Las devoluciones tienen una gran ventaja, no tienen término, se pueden hacer en cualquier momento del futuro. El problema es cuando yo he pagado. Una cosa es cuando me pagan, ahora cuando yo he pagado ya se complica la cosa, ¿no? Yo le pagué una operación a alguien del exterior que no es de la empresa. ¿Cómo hago para que esa persona me devuelva? Además que las devoluciones, cuando las vemos así, no nos contentamos con el hecho de que haya devolución, vamos al SWIFT. Si la operación inicial me la pagó una empresa AG, no sé qué en Alemania, ¿a quién le tengo que devolver la plata? A esa misma empresa. Si esa empresa me da instrucciones para que se la devuelva a través de otra empresa, no vale la devolución, porque ahí me convierto en un banco comercial. La devolución entonces del reintegro pues, se debe hacer a la persona originaria de los recursos. La devolución del pago, o sea, yo le pagué a alguien una cuenta que no era de la empresa, la tarjeta de crédito del hijo del dueño. ¿Cómo hago para que el banco me devuelva eso? El banco que emitió la tarjeta del exterior. Complicado. Ahí es donde sí estamos, porque ahí es donde nos toca decir en realidad, me acojo a la sanción reducida. Sí, la sanción que me formulan cargos es por 100 millones de pesos. ¿Ya? La sanción reducida, ¿de cuánto es si yo me acojo? Cuando ya notificamos pliego de cargos, el 60%, pago 60 millones y dejemos así. O sea, ustedes reciben 60 millones de lo que me estaban cobrando
porque yo acepto los cargos y no sigo peleando y no voy a poner abogado, ni voy a demandar, ni voy a mandar esto a un juez, nada. Renuncio a eso, acepto los cargos y pago el 60% de la multa. Pero ¿qué tal que todavía no me llegue el acto de formulación de cargos y yo sepa que la devolución es imposible y de pronto la DIAN me puede estar sancionando dentro de los próximos 5 años? ¿Qué puedo hacer? Un escrito a la DIAN diciendo: he pecado, he pecado. Y aquí están las pruebas, y me acoja la sanción del 40%. O sea, aquí si la DIAN no me ha visitado ni me ha formulado cargos, puedo acogerme a la sanción del 40%. En vez de pagar 100 millones, pago 40. Y hay veces que los funcionarios tienen instrucciones además de orientar al cliente, decirle: mire, ese caso que usted plantea, alguien llega ya con una cara de esas me llegó este requerimiento de la DIAN, siempre me llegó este requerimiento. El hecho de que me haya llegado este requerimiento, ¿tiene algún problema para la sanción reducida? No, hasta ahora no. Solo que ustedes ya están encima de una operación aquí de unos pagos con 29.004 que yo hice y no tengo los soportes. No hay nada en la empresa que me diga de qué pasó ahí. O eso fue el pago de una operación. Bueno, nos cuentan el cuento y uno les dice: no, pues aquí nada que hacer. La empresa todavía no ha sido visitada por esta operación ni ha sido formulada. Tiene solo una opción: plantéesela a su representante legal, porque es el representante legal el que tiene que firmar todo, ¿no? Plantéesela a su representante legal, acójase la sanción del 40%, no paguen 100 millones sino 40 millones. Miren, tienen que hacer una carta a la DIAN diciendo que la operación quedó infringiendo la norma, que la multa hay que liquidarse la multa. En este caso todo lo hace el cliente. Tiene que liquidar la multa con la TRM del día del pago. Entonces, esa es la multa en pesos, 100%. Pero como vamos a cogernos antes de que la DIAN me siga o me vaya a visitar o me formule cargos, pago el 40% de esos con el recibo 690, pago de tributos aduaneros y sanciones cambiarias, anexo la carta del representante legal donde reconoce eso y aporta las pruebas además de la infracción. O dice simplemente: mire, ese pago, una confesión, ese pago se hizo sin documentos, pero se hizo por una operación que no era de la empresa, violé el artículo 56 y solicito a la DIAN que me reconozca el pago reducido de la infracción. La DIAN tiene la obligación de responder en 4 meses esa carta, diciendo usualmente lo siguiente: aceptamos su pago. Porque si está bien liquidado, si no está bien liquidado, pues lo rechazamos. Ojo con eso, pero debe estar bien liquidado con TRM. Y el soporte del giro, ¿no? Porque el giro se hizo el 3 de agosto de 2016. Pues debe ser la TRM del 3 de agosto de 2016. Usualmente es porque llega un requerimiento de la DIAN pidiendo información sobre esas operaciones. Y todo depende del monto de la operación, porque si es mucha plata, de verdad que ahí la empresa sí se desmoraliza y me prefiere como darle largas al asunto, seguir peleando. Sí, como esta, por ejemplo, 50%, ¿no? Estamos hablando ya de formulaciones de cargos, tenemos una amnistía del 50%, o sea, pagas el 50%, todos son temas de plata. Realmente la idea lo que quiere es, bueno, si usted tiene un pleito pendiente con nosotros que se ha venido ventilando, pague el 50% y le quitamos. Tanto ustedes como yo descansamos de este asunto y santo remedio. Eso salió con la ley 1819. 50%. Pero digamos que la DIAN no ha notificado cargos, la norma habla del 40%, o sea, puedes pagar el 40% y eliminar totalmente esa angustia, ¿no?, de que me van a sancionar por el 100% en un momento dado, por una operación que no tiene ninguna reversa como es esta, la del pago de operaciones no autorizadas con cuentas de compensación. Ahí la devolución es casi nula, no hay, a menos que mi proveedor, la persona en el exterior, sea vinculada y me pueda devolver el pago. Es muy complicado que un tercero lo haga. Con esto yo creo que 16 y 17. Bueno, tenemos plazos legales. Los plazos legales solamente tienen que ver con un placito, no hay incluso.
un único plazo que hay de 15 días hábiles para presentar el informe de excepciones a la canalización, antiguo formulario 3A, en los casos en que no voy a canalizar un desembolso de un crédito o el pago de un crédito en endeudamiento externo. Eso pues es muy, muy raro. Hay otro plazo que es, digamos, especial para los que reintegran en pesos colombianos exportaciones de bienes. Si yo soy un exportador y tengo una plataforma pactada con alguien del exterior, con una red bancaria para que me abonen una cuenta en pesos de mis ventas que hago por internet, tengo 5 días hábiles para ir al banco y reintegrar los pesos con la declaración de datos mínimos de exportación de bienes, reintegrando ¿qué? El monto en pesos que llegó por la liquidación de mis ventas en el exterior. Sobre todo son casos donde yo vendo con tarjeta de crédito, a través de tarjetas de crédito. Mis clientes usan tarjetas de crédito en el exterior y eso me lo abonan en pesos colombianos en una cuenta en pesos. Cada abono implica un plazo legal, 5 días hábiles para cumplir con el reintegro. Si me voy al 6º día, entonces hay una pequeña sanción por extemporaneidad y no cumplimiento de plazos legales. No cumplir un plazo legal vale 200 VTs, cumplirlo por fuera del término 25 VTs por mes o fracción de mes, hasta llegar a 100 VTs. Información exógena cambiaria. Acuérdense que las cuentas de compensación y los intermediarios tienen obligación de enviar información exógena. Aquí la gran ventaja es que la información exógena no se sanciona por operación, por archivo, por monto, sino se sanciona con una tarifa para todo el mundo de 200 unidades de valor tributario, o sea, los mismos 6.300.000 pesos por trimestre, que es baratísima. O sea, no enviaste un archivo que tenías que enviar en un trimestre, o no enviaste nada, la misma sanción, 200 UVT. El problema es que no lo paga la empresa, lo paga ese funcionario. Por eso no se puso tan alta. Si se hace en forma extemporánea, la sanción es de 25 VTs por mes o fracción de mes. Pero es una sanción más teórica porque el sistema de cargue masivo de la DIAN no reporta extemporáneos. O sea, eso solo lo saben ustedes que vienen a seminarios. Eso es así, no se reporta. O sea, no hay un sistema que reporte al incumplido. Si ustedes tienen información pendiente de enviar, la pueden enviar. Y el sistema se la acepta. Y nadie se entera en la DIAN que usted acabó de enviar una información del año 2012. 13, 14. Es una gran noticia, ¿no? De verdad. Y además, si usted envió una información mala con errores del trimestre X del año 2013, la puede reemplazar en cualquier momento y tampoco nadie se entera de eso. Es más, el sistema acepta los reemplazos porque es bueno que nos corrijan la información. ¿Cómo vamos a sancionar a alguien que quiere corregir? Entonces, ahí tampoco hay sanción aplicable. Entonces, esto de la información exógena extemporánea es más teórico que práctico. Requerimientos oficiales de información. Es eso, ¿no? Cartas que enviamos a la dirección del RUT pidiendo información. ¿Por qué? Porque no hay tiempo de visitarlos. No hay gente suficiente para ir a visitar, y sobre todo en Bogotá, donde está concentrada la operación de muchas empresas. Porque Bogotá tiene jurisdicción sobre todo con Dinamarca, Boyacá, Huila y Tolima. O sea, solo ¿cuántas zonas francas hay en esta jurisdicción? De las especiales y de las otras, incluida la zona franca de pues para pedirles información toca con cartas, porque pues irnos hasta para Funza, no, con cartas que se van por correo certificado, y esas tienen sanción. Si no se contestan dentro del término que se da, 200 VTs. Y además tiene una sanción que se puede repetir. Si no contestas a la segunda, la carta se repite, otras 200 VTs. A la tercera, otra. Hay gente que solo se dedica a pagar 200 VTs porque no contestan y las pagan. Sí, ese era el tema del requerimiento oficial de información. Además, si contestan con errores, también 200 VTs. Eso es un lío. Y viene la sanción residual, que solo es de 100 VTs para lo demás. Realmente lo demás es muy poco. 100 VTs, por ejemplo, se aplican, ojo con esto que de pronto les va. Cuando yo contrato un derivado, es una operación. Cuando yo contrato un derivado de cumplimiento efectivo,
En el momento de contratar el derivado de pago, por ejemplo, un 54003, 5803, cuando voy a contratar un derivado para liquidarlo en mi cuenta de compensación, o sea, compro divisas a futuro, en el momento de la celebración del contrato, tengo que tener ya aprobada en contabilidad la operación subyacente. Eso lo dice la circular de ODM 144 del Banco de la República, del Departamento de Operaciones y Desarrollo de Mercados. Es decir, yo no puedo contratar un derivado y las facturas de importación ser posteriores a esa fecha. Cuando detectamos eso, no hay una sanción en la norma. Entonces, ¿cuál es la que aplicamos? 100 VTs, 3 millones 500 mil pesos más o menos, 3 millones 400. Precisamente por ese detallito. Y eso es muy común. Los bancos no le dicen al cliente, no le piden al cliente información de la operación subyacente. Si es delivery, el forward, tiene que haber operación subyacente. Es decir, tienen que haber ya facturas, por lo menos, es lo que decimos nosotros en el manual de auditoría, facturas de proveedores que antecedan, sean anteriores al contrato de derivados. No pueden ser posteriores. Eso lo prohíbe la norma, diciendo eso. Debe acreditarse la operación subyacente en el momento de la celebración del contrato, obviamente en el momento de la liquidación también. Y es más, los bancos deberían pedirle al usuario qué operaciones va a canalizar, qué declaración de importación, de exportación. Además, si es un derivado de ingresos, las divisas deberían ya estar o deben estar ya reintegradas en la cuenta de compensación del exportador como requisito para venderle, contratarle el derivado de ingreso, el 5453, con el que yo le vendo las divisas al banco a la tasa convenida a futuro. Esos son los dos casos así especiales que les puedo contar que dan lugar a la aplicación de la sanción residual de 100 millones. Eso tiene mucho más que contar. El término pues es muy corto, es para por lo menos todo un módulo de especialización lo hemos sobre todo aplicado en facultades de contaduría en un módulo de especialización en estos temas cambiarios, que va incluso pues a 40 horas. Pero lo que hemos más o menos explicado a lo largo de esta charla, en la que no hemos utilizado mucho la presentación sino los puntos claves, les daba a entender a ustedes lo importante, ¿cierto?, del tema cambiario en las empresas, sobre todo si están en el sector real, y lo importante de tener presente los principios generales del régimen que sí logramos exponer. Muchas gracias, doctor Luis Carlos, muchas gracias.